Hola, ¿cómo les va? Vamos a continuar hablando del aprendizaje de la lectura y de la escritura, pero en este caso particular vamos a tomar a otra autora, a la doctora Emilia Ferreiro, que es argentina, que se dedicó a la psicología educativa y que hace aportes muy interesantes y hoy por hoy son de gran valor para el sistema educativo. Se toma como referente para los procesos de aprendizaje. Cuando la doctora Emilia Ferreiro se encontraba haciendo su tesis para el grado, comenzó a estudiar el fracaso escolar. Y en realidad, a partir de este estudio del fracaso escolar, descubrió que había un gran problema con el aprendizaje de la lectura y de la escritura, y que estas dificultades en el aprendizaje tenían que ver fundamentalmente con que la preocupación estaba puesta en el aspecto pedagógico, es decir, cómo se enseñaba la lectura y la escritura. Y en realidad lo primero que hace la doctora Emilia Ferreiro es una crítica a los métodos tradicionales de la enseñanza de la lectura y de la escritura. La doctora Emilia Ferreiro tiene múltiples publicaciones, ustedes podrán consultarlo. Ha tenido una gran participación en diversos países de Europa y de América Latina. En este momento reside en México, pero ha hecho estudios en Brasil, en Venezuela, Italia, Francia, España, Grecia. Ha obtenido múltiples premios, distinciones, Guggenheim, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, es doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, también de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil. En fin, una serie de reconocimientos por su estudio y trayectoria. También ha realizado una tesis doctoral dirigida por Jean Piaget y fue discípula de Sarah Payne. Veamos entonces a qué apunta la crítica. Fundamentalmente, cuando ella aborda este estudio del fracaso escolar, dice que los métodos tradicionales de enseñanza se enfocaban o bien en un aspecto de una enseñanza desde lo sintético o fonético, partiendo de los elementos menores, es decir, las letras, y como contraparte, otro método que tuvo auge en el siglo pasado, en el siglo XX, el analítico global, que parte de las unidades mayores, es decir, palabras o bien frases. Cuando ella comienza este estudio que realiza con Teberovsky, descubren que en realidad los procesos de aprendizaje de la lectura y de la escritura fundamentalmente dependen de la competencia lingüística de los niños, niñas y niños, basándose en los estudios de Chomsky y en los aportes que Chomsky realiza. Y otro pie de su teoría es las capacidades cognitivas del niño desde la teoría de Piaget. A partir de estos dos marcos teóricos, es que desarrolla la tipología del desarrollo del aprendizaje de la lectura y de la escritura en la infancia. Y estas tipologías del desarrollo
que no son una teoría de la enseñanza o del aprendizaje, sino la tipología, la caracterización de los procesos por los que todo infante pasa en este aprendizaje, en esta apropiación del código lectoescrito. Va pasando por etapas. En un primer momento hay una etapa simbólico inicial en donde lo que se plantea es básicamente la diferenciación de letras y de números de otras grafías. Esta diferenciación permite acceder y pasar a una segunda etapa o a una segunda tipología. La segunda tipología está dada a nivel de lo simbólico, es decir, el descubrir que en esas grafías hay algo que se dice. Esta fase que es simbólica tiene dos hipótesis. Una hipótesis es de cantidad y otra hipótesis es de variedad. Es decir, que para que diga algo en un texto debe haber un número de grafías y esas grafías deben ser diversas. Si son todas iguales, no dice. A partir de estas dos hipótesis simbólicas de cantidad y de variedad, se llega a una tipología silábico-errática. Esa tipología silábico-errática consiste en que hay valores sonoros, pero los valores sonoros se atribuyen más a las características de los objetos que se nombran que a las sílabas que se encuentran encerradas en la escritura. Es decir, todavía no se le otorga un valor sonoro a la sílaba, a la combinación de dos grafías o de tres grafías. Luego alcanza la fase o la tipología silábico estricta, en donde se reconoce que en una palabra están encerradas sílabas que tienen valor sonoro. Este valor sonoro le permite diferenciar en cuántos valores sonoros o en cuántas sílabas se separa una palabra. Y esta fase, que es silábica estricta, lo lleva a veces al infante a producir grafías en donde aparecen algunos de los elementos sonoros representados por un gráfico, pero a veces omiten los elementos que componen la palabra, ya que representan las sílabas y no la integridad de los valores silábicos que componen esa palabra. Y luego, en la última fase o última tipología del desarrollo, aparece el silábico alfabético, en donde existe una correspondencia de fonema y letra, de elemento sonoro que compone una sílaba que puede tener una, dos o tres grafías, y ese fonema, ese elemento sonoro que compone la sílaba, representa una letra, es decir, una grafía. De este modo se compone el conjunto de grafías que nos dan como resultado una palabra. Así se podrá entonces componer un texto con frases que tienen palabras y que se separan en sílabas. Todo infante va a pasar por estas etapas en sus ritmos particulares sin saltar ninguna de ellas, es decir, siendo un sujeto activo de este aprendizaje. Por lo tanto, para Emilia Ferreiro, ese aprendizaje de la lectura y de la escritura no va a surgir en el momento en que se comienza con la enseñanza sistemática,
sino que este niño o niña tiene capacidad para reconocer carteles y grafías que se encuentran en el ambiente que lo rodea. Por esta razón, es que apelando a estos aspectos que hemos analizado del aprendizaje de la lectura y de la escritura, les recomiendo a aquellos que sean amigos de la lectura, que les guste la literatura, un libro que es de Bernhard Schlink, un autor, un escritor alemán. El texto se denomina El lector. Este libro de Bernhard Schlink fue llevado a una película. Aquellos que no sean tan amigos de la lectura podrán ver la película. Es una película muy atractiva. La problemática tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero lo clave de esta historia es que hay un personaje que no sabe leer ni escribir y que a partir de esa realidad su vida sufre una serie de acontecimientos que lo llevan a una situación difícil de tener que hacerse cargo por no querer asumir su incapacidad de leer, a el confinamiento y pagar por culpas de otros una culpa que no tiene el personaje. Es una historia interesante y allí lo que descubrirán es cómo realiza este proceso de aprendizaje un adulto después de pasados tantos años, cómo realiza este proceso una persona adulta. Nosotros hemos visto en nuestro análisis el desarrollo en el primer nivel lingüístico como una etapa en la que se asienta este aprendizaje. Es la potencialidad plena para el desarrollo de este aprendizaje de la lectura y de la escritura. Pero en el lector ustedes van a poder encontrar un tratamiento del tema de las personas adultas iletradas, que sin ser analfabetos no tienen capacidad para leer o interpretar, decodificar un texto y mucho menos producir un texto escrito.